Me encuentro acá con mi compañero José Manuel Álvarez y el día de hoy les vamos a compartir la metodología de gestión de riesgos, octave, para la materia de Introducción a la Ciberseguridad del Instituto Universitario ITN. Bueno, entonces, compañero. Bueno, sobre el contenido, entonces vamos a empezar hablando sobre qué es Octave, ¿cierto? Para saber de qué trata. Luego de esto vamos a seguir hablando sobre las variantes que tiene esta metodología de protección de seguridad. Luego las fases del proceso, los componentes claves, aplicaciones de prácticas, el comparativo con otros marcos y lo último, las conclusiones y bibliografías. Bueno, entonces, ¿qué es octave? Octave significa Operational Critical Threat Assessment and Vulnerability Evaluation. Como ya lo había mencionado anteriormente, es una metodología de evaluación de gestión de riesgos de ciberseguridad creado por la Universidad Melo. Esta metodología de gestión de riesgos fue creada para ayudar a las organizaciones a identificar ciertos riesgos de seguridad enfocados en los activos críticos del negocio. Es importante resaltar que Octave es una metodología que fue lanzada a final de los años 90 y tiene varias versiones, que son el Octave original, del que vamos a hablar hoy, el Octave S, que es considerado para empresas de menos de 100 empleados, y el Octave Allegro, que es hecho de manera personalizada para ciertos activos críticos dentro de las organizaciones. Y tiene como propósito final la autoevaluación organizacional de las amenazas y las vulnerabilidades. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, tenemos Octave, la versión original, que es de 1999. Esta versión se caracteriza por estar diseñado para las grandes organizaciones que son superiores a 300 empleados. Por otro lado, esta versión maneja 3 fases importantes y 8 procesos detallados. A diferencia de las demás versiones, esta requiere de un equipo interdisciplinario y multidisciplinario para poder hacer su implementación y analiza en profundidad y la complejidad de los análisis y está orientado a los procesos empresariales críticos. Como lo mencionaba anteriormente, está Octave S, que es adaptada para organizaciones pequeñas, menores de 100 empleados, sobre todo para empresas pymes. Esta se caracteriza porque los procesos son más simplificados, entonces hay menos talleres y se ajusta a los recursos y mantiene el mismo enfoque de la original sobre los activos y las amenazas críticas. Es más ágil y es accesible para las empresas ya que se adapta a los recursos limitados, que es una de las cualidades importantes para implementar esta metodología, sobre todo en empresas de tipo pymes, como acá en Colombia, que no tienen recursos para acceder a metodologías de riesgo en ciberseguridad. Por otro lado, tenemos Octavia Allegro, que es la versión más refinada, y esta se enfoca en activos de información específicamente. No requiere una infraestructura tecnológica y tiene 8 pasos detallados. Y esta se puede realizar individualmente o en equipos pequeños y es ideal para evaluaciones rápidas y recurrentes. Esto es importante destacar que esta metodología Allegro se caracteriza también para procesos de manejo rápido, como puede ser el análisis de un IPS para evaluar la gestión de un análisis de detección, para analizar cuáles fueron los resultados de un firewall. Entonces, esto se caracteriza para procesos que son rápidos. Bueno, complementando entonces lo que dijo el compañero, existen tres fases, ¿sí? Entre ellas, entonces está la primera, que es la vista organizacional, que esta se divide en identificar activos críticos, ¿sí? Como determinar qué activos son esenciales para la misión de esta, identificar requerimientos de seguridad e identificar amenazas, ¿sí? Luego de esto está como la vista de infraestructura, que es examinar los componentes de la infraestructura tecnológica en busca de vulnerabilidades que expongan los activos críticos identificados en la fase uno. Por ejemplo, hay IPs perdón, sí, hay algunas IPs que se usan con VPNs
que no son seguros y esto, digamos, vulnera la parte crítica de las empresas, ¿sí? En la fase 3 está como la estrategia y plan de seguridad, que es como identificar y analizar los riesgos sobre los activos críticos y desarrollar estrategias de protección, ¿sí? Entonces acá ya empezamos a ver cómo vamos a proteger esto. ¿Listo? Y en esta parte entonces están los componentes, ¿sí? Que son claves para este análisis que Octave hace. Entre ellos está entonces el primero, que son activos críticos, que damos datos e información confidenciales. También están los sistemas y servidores de negocios, aplicaciones críticas de la organización, la infraestructura de red y comunicaciones, reputación e imagen corporativa y la propiedad intelectual y know-how. Listo. Entonces, recalcando lo que dice el compañero en la definición de Octave, que es toda la parte de gestión de riesgos, como lo habíamos mencionado anteriormente, esta metodología de riesgos se enfoca en los activos críticos que tiene la empresa. Entonces, a partir de los activos críticos mencionados por el compañero, tenemos las amenazas y las vulnerabilidades. Tenemos dentro de las amenazas los actores externos, que son los hackers y competidores, que tienen una relación directa con la propiedad intelectual y la reputación corporativa. Por otro lado, tenemos los insiders o los agentes maliciosos, que son las personas que están dentro de la compañía que quieren, que quieren acceder a recursos por parte de competidores o hackers, afectando sobre todo los activos críticos como es la reputación y la imagen corporativa. Por otro lado, tenemos las amenazas que están alineados a los sistemas, que son el malware, el ransomware, y también tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de la ingeniería social y el phishing, que esto es muy importante, ya que muchas de las empresas, sobre todo acá en Colombia, las empresas que están por debajo de los 100 empleados, que no tienen la capacidad y tienen recursos limitados para estrategias de riesgo, no invierten en algo tan importante que es la ingeniería social, que es uno de los vectores de ataques más importantes hoy en día en la parte de la ciberseguridad. Y por otro lado, tenemos los factores externos o de características naturales, que son los desastres naturales y las causas fortuitas. Por otro lado, asociado a los activos críticos tenemos las vulnerabilidades. Entonces tenemos las vulnerabilidades de software sin actualizar, sin parches, las contraseñas débiles o reutilizables. También tenemos algo que es muy importante, que muchas de las empresas que aún así siendo grandes corporaciones no implementan, es la ausencia de políticas de seguridad. La mayoría de las políticas están enfocadas a otras áreas y no se enfocan a la seguridad. Entonces es muy importante que los activos críticos que no tienen políticas de seguridad son totalmente vulnerables a cualquier tipo de amenaza. Y también tenemos los controles de acceso insuficientes que están más dados hacia los controles físicos y las configuraciones erróneas de los sistemas. Bueno, también es muy importante destacar que Octave tiene aplicaciones prácticas en muchos sectores de la industria. Tenemos en la parte del sector de la salud, el sector financiero, el gobierno y educación superior. Por ejemplo, en el sector de salud, en este marco metodológico de riesgos, es muy importante todo lo que tiene que ver con la exposición de los datos de los pacientes. En este caso, Octave permite identificar qué sistemas son críticos para la atención y qué amenazas los afectan. Por otro lado, en el sector financiero, tiene que ver todo con la parte de la configuración de las plataformas para todo lo que tiene que ver con las transacciones y sobre todo con el cumplimiento de las normativas dentro del sistema del sector financiero que está regulado. Por otro lado, el gobierno, tenemos también la identificación de vulnerabilidades en servicios públicos digitales y las bases de datos de ciudadanos e infraestructuras críticas. Por ejemplo, una metodología como Octave para los riesgos en estas épocas electorales es indispensable para toda la protección de conteo de datos y toda la falsificación que puede llegar a haber. Y por otro lado,
tenemos la educación superior. En esto también tenemos la protección de plataformas de datos académicos. Como el ITM cuenta con una gran base de datos y también cuenta con muchos grupos de investigación, es importante mantener toda la propiedad intelectual de la universidad. Ok, listo. Entonces, complementando lo que dijo el compañero, pues esto tiene una comparativa entre los marcos de gestión de riesgos, ¿cierto? De los que van a hablar los compañeros. Entonces, vamos a hacer como unas comparaciones en cuanto a la complejidad, el público objetivo, requiere expertos, enfoque y demás, para ver cómo afecta uno más que otros. Por ejemplo, en la primera de Octave, la complejidad de Octave en comparación con NIST CSF y la ISO 27005, para Octave es media, al igual que NIST, pero para ISO sí es bastante alta la complejidad. En cuanto al público objetivo, todo tipo de organización para este Octave, este modelo de gestión, este marco. Para NIST, sí, también es todo tipo. Y el ISO 2705005 son grandes organizaciones. Sí, solamente grandes organizaciones. Y en cuanto si requiere expertos, pues en Octave no. En NIST parcialmente y ISO 27005, como son grandes empresas, sí se necesita de expertos. Listo, retomando lo que decía el compañero, el enfoque principal de Octave es dentro de la parte operativa y de los activos críticos dentro de la organización. NIST, al ser un marco de gestión de riesgos tan amplio y tan conocido a nivel mundial, es más de carácter estratégico y la ISO 27005 es sistemático. Por otro lado, tenemos una desventaja de Octave y NIST frente a ISO, que es la certificación, ya que Octave y NIST no tienen certificación y la ISO 27005 sí tiene certificación. Pero esto también está relacionado a lo que ya había dicho el compañero, de que su complejidad de Octave y NIST es media, por lo que no requiere expertos para la realización y para la aplicación de este marco de gestión de riesgos. Entonces, eso es una ventaja a pesar de que no tenga certificación. Por otro lado, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el costo de aplicación para Octave en este caso es bajo a medio. Esto es una ventaja, retomando lo que ya había dicho inicialmente, para las empresas de menos de 100 empleados para su implementación, ya que se puede implementar este marco de gestión de riesgo con un presupuestos limitados. Y muy importante es que su flexibilidad es alta y la ENIS también es alta y por otro lado ISO, que es la que en este momento tiene mayor predominio en el mercado, es media también. Y ya de manera de conclusión, para terminar con nuestra presentación, Octave es una metodología robusta y reconocida internacionalmente para la evaluación y gestión de riesgos de ciberseguridad basado en los activos críticos de la organización. Sus tres variantes, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, permite adaptarse a cualquier organización indiferente del tamaño, la capacidad y los recursos. A diferencia de los marcos que ya habíamos hablado de la ISO 27005 y Octave, promueve la autoevaluación interna, lo que reduce los costos y fortalece la cultura de seguridad del personal. Bueno, y también pues las tres fases de las que ya había hablado del proceso, estas garantizan una visión integral desde los activos y amenazas hasta la infraestructura tecnológica y las estrategias de respuesta. OTAV sigue siendo una referencia vigente en el campo de la ciberseguridad organizacional, aplicable en entornos de diversos como salud, educación y gobierno. Bueno, Bueno, y por esto, último, tenemos la bibliografía. Aquí el compañero quería complementar. Tenemos la bibliografía que la obtuvimos de la Universidad de Oxford, que estaba dentro del repositorio de la universidad. Y les queremos dar muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.